Bueno, hermanos, nuevamente nos encontramos con el estudio de la epístola a los tesalonicenses. Este es el segundo tema, o también viene siendo el primero, porque recuerden que hicimos una introducción. Y en esta mañana quiero hablarles acerca de los primeros tres versículos. Quiero que busquen en su Biblia. Vamos a darle lectura para poder entender lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Como ustedes están leyendo, el título de este tema de hoy es los tres pilares de una iglesia sana. Aquí hay tres pilares, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son. Están bastante claros en el texto y vamos a darle lectura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos con una pequeña introducción, ¿cierto? Que nos puede ayudar un poco a entender algunas ideas, ¿cierto? Esta mañana tenemos 4 ideas generales, la introducción incluida en ellas. Es importante, hermanos, entender que los hechos que trajeron a la existencia también las epístolas de Pablo a los tesalonicenses se encuentran en el libro de Hechos, capítulo 17. En un momento en que Pablo y Silas predicaron aproximadamente por un mes, de acuerdo a como dice el texto mismo ahí en Hechos 17, versículo 2. Literalmente, ¿cierto? Pablo está hablando ahí y comentándonos un poco de cuáles fueron las circunstancias en que se dio también la obra en Tesalónica, esta nueva obra que en esos días también Pablo, ¿cierto?, abrió junto a su equipo. Ahora, no sabemos, ¿cierto?, qué sucedió en muchos aspectos durante ese proceso de formar, de abrir, hermanos, esa obra, pero sí hay suficientes datos que podemos ver justamente en Hechos 17, del 1 al 10, al cual le voy a dar lectura. Dice Pablo ahí, ¿cierto?, comentando también con Lucas, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, ¿cierto? Ese es el nombre de esta ciudad, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días, ¿cierto?, de reposo, discutió con ellos. Ahí está el concepto, ¿cierto? 3 días de reposo estuvo Pablo o alcanzó a estar ahí. Los estudiosos dicen que eso obviamente sumaría a lo menos 3 fines de semana. Algunos hablan de un mes. El punto, ¿cierto?, importante aquí, quizás más que eso, es lo que sucedió ahí. Dice que Pablo, mientras estuvo ahí, que fue muy poco tiempo, discutía con ellos. ¿Con quiénes? Con los judíos, ¿cierto? Para demostrar, para declarar por medio de las escrituras que era necesario que ese Cristo que había muerto padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es verdaderamente el Cristo o el Mesías. Ahora, versículo 4 dice, y algunos de ellos, y aquí vamos entendiendo por qué razón no pudieron estar mucho tiempo, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, ese es el aspecto positivo, y dice, de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, aspecto negativo, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad de Tesalónica y asaltando la casa de Jasón, ¿cierto?, quien los había invitado también ahí, procuraron sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido a Tesalónica, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey a quienes ellos adjudican justamente dichas características. ¿Quién era ese rey? Jesucristo.
a quienes obviamente ellos predicaban, y es lo que estaban enseñando. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pablo no se cansa de predicar el evangelio, ¿cierto? Tiene que salir urgentemente de Tesalónica, no alcanza a estar mucho tiempo allí. ¿Por qué? Porque habían hombres ociosos que no creían, por supuesto, en el Señor. Se suman ahí también los fariseos y acusaron a estos hombres que venían a trastornar, imagínense, el mundo. No es muy diferente a lo que sucede hoy en el día con la hostilidad que se tiene sobre Cristo, sobre el cristianismo. Ahora, como podemos notar, hermanos, en el contexto, ¿cierto?, de Hechos 17, Pablo y su equipo pastoral escribieron a una iglesia que estaba pasando por un contexto de persecución y de tribulaciones. Y por supuesto, en un contexto, en un mundo decadente constantemente. El imperio romano era extremadamente un imperio decadente. De hecho, eso fue lo que le llevó a su propia autodestrucción, la decadencia propia de su cultura. Aún así, hermanos, la iglesia de los tesalonicenses fue una iglesia o una de las iglesias más ejemplares del Nuevo Testamento y una de las iglesias más saludables, justamente, de la cual podemos aprender muchos aspectos que también podemos aplicar a nuestra realidad. Ahora bien, ¿cuáles son las características de una iglesia sana? Cuando hablamos de una iglesia sana, hablamos de una iglesia saludable. Y una iglesia saludable tiene que tener ciertas características para que tenga justamente ese epíteto o ese estándar, una iglesia sana. Debe tener pilares claros, ¿cierto? Cuestiones que son primordiales. Hay cuestiones que son secundarias en una iglesia, pero hay cuestiones que son primarias. Ahora, Pablo menciona tres palabras, ¿cierto? O tres conceptos que están bastante claros ahí en el texto, en los versículos que acabamos de mencionar. Y estos básicamente tienen que ver con las virtudes de los creyentes. Recuerde que la iglesia no es una organización simplemente, es un organismo como voy a comentar más adelante, y está compuesta por personas pecadoras perdonadas, que de hecho en la suma total hacen de una asamblea, de un grupo de personas, ¿cierto? Un grupo que alaba al Señor, que también manifiesta ciertas virtudes. Eso es importante comprenderlo. Ahora, estas tres características no solo son en sí, hermanos, como dije, cosas secundarias, por el contrario, son los pilares que debieran estar en cualquier iglesia cristiana saludable. Por eso la pregunta apropiada es, ¿somos nosotros, hermanos, hoy una iglesia saludable? ¿Cuáles son esas virtudes a las que Pablo alude? ¿Tenemos esos pilares claros? Ahora, es importante entender, ¿cierto? Como ya vimos al comienzo en la introducción, y esto lo comento de manera, valga la redundancia, de introducción. Quien escribe esta epístola es Pablo, Silvano y Timoteo. Como veíamos, ¿cierto? En la introducción, el autor agrega aquí una conjunción, puede parecer un detalle, pero Pablo quiere tomar en cuenta a cada uno de los integrantes de este equipo pastoral. Por eso la lectura literal dice Pablo y Silvano y Timoteo. Pablo, ¿cierto? Recuerden que su conversión fue bastante dramática, la encontramos en Hechos 9. Silvano era un miembro importante de la iglesia en Jerusalén, de acuerdo a Hechos 15. Ahí notamos también su participación. El caso de Timoteo, ¿cierto? Amado de Dios, eso es el sentido, significado. Es un joven creyente que vivía en Listra, en Galacia, tenía madre judía y padre gentil. Sin embargo, cada uno de estos creyentes, ¿cierto?, se dispuso también, por supuesto, a servir al Señor. ¿A quién escribe Pablo y el equipo pastoral? Dice el versículo 1, a la iglesia de los tesalonicenses. Brevemente comentar que el concepto de iglesia, ¿cierto? Eclesía, esa es la palabra en el texto griego. Eclesía muchas veces, ¿cierto?, se traduce como los llamados fuera. Aunque este significado es más bien morfológico, hay que tener ahí un poco de cuidado, ¿cierto? No siempre el significado morfológico nos da la explicación de la idea que comporta el concepto de iglesia. Siempre es importante comprender que hay palabras en el Nuevo Testamento que tienen un significado
morfológico o etimológico, pero también hay un significado, por otro lado, diacrónico, ¿cierto? Día significa a través del tiempo, eso es importante, que van también evolucionando en su significancia. También hay un significado teológico, y aquí, ¿cierto? También nos encontramos a veces con algunos comentaristas hablando de la iglesia y adjudicando también a este concepto ideas que no necesariamente son correctas. Por ejemplo, hay un versículo en Hechos capítulo 7, versículo 38, que hace alusión a la congregación de Israel. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Muy interesante porque la palabra congregación fue traducida en el Nuevo Testamento como la palabra eclesía, iglesia. ¿Significa eso que la iglesia existía en el Antiguo Testamento? Hay que tener cuidado, ¿cierto? Hay algunos autores muy famosos como Berkloff que dicen que la iglesia de Dios, ¿cierto?, estaba justamente en el desierto. Pero ahí es en donde encontramos, ¿cierto?, que no se puede asignar a una palabra un ropaje, digámoslo así, teológico que no tenía en su contexto. Simplemente la palabra eclesía, ¿cierto?, como se traduce en Lucas, describe a un grupo de personas, a una asamblea. Hermanos, eso es importante que nosotros los comprendamos. Mateo 16:18, Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Está en futuro, ¿cierto? Edificaré. Y concretamente el término edificar significa construir una casa, literalmente. ¿Quién es el fundamento? De acuerdo a Pablo, ya lo hemos estudiado. Nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice Pablo, ¿cierto? Lo que dice el Señor Jesucristo, ¿cierto? Es que esa iglesia iba a ser edificada, no que estaba ya edificada. Es muy claro ahí Mateo 16 al señalarlo y poder, ¿cierto?, entender eso es importante. Como dijimos, ¿cierto? Y vamos a ver, la iglesia es un organismo nuevo en el Nuevo Testamento. No es solamente un grupo de personas reunidas. En el día de hoy, las ciudades tienen sedes, ¿cierto?, comunales, sedes vecinales, hay clubes, que son grupos en sí, pero no llegan a ser un organismo como es la iglesia. Un organismo es algo vivo. Y en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, la congregación de Israel, por ejemplo, era un grupo, una asamblea, pero que no tenía vida en sí como la tuvo desde que comienza literalmente la iglesia en Hechos 2 y es investida del poder del Espíritu Santo. Por eso que el significado morfológico no es suficiente, debemos entender el significado teológico del concepto. En este caso, la iglesia llega a tener vida por la presencia constante del Espíritu Santo en cada uno de los miembros de este cuerpo. De hecho, Pablo usa la figura de cuerpo para hablar justamente de algo que está unido en ese sentido. Ahora, los versículos 2 al 3 dicen lo siguiente, y aquí se centra un poco la idea de estos tres conceptos pilares. Damos gracias a Dios por todos vosotros en haciendo memoria de nosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. ¿De qué cosa, hermanos, daban gracias Pablo y su equipo pastoral? ¿De qué cosas se acordaban sin cesar? Recuerden, Pablo y el equipo pastoral, de hecho Silas, más bien dicho, Timoteo después es enviado, no pueden estar mucho tiempo en Tesalónica. Ustedes, si pueden sacar la cuenta, fueron 3 días de reposo. Se usa la palabra ahí en Hechos 17:2, sabató, que quiere decir sábado. De ahí se concluye, ok, fueron 3 fines de semana, quizás un poco más. Hermanos, ¿cómo es que una iglesia tan nueva, ¿cierto?, llega a ser un ejemplo también para las demás iglesias? Y acá, por eso que Pablo, después que escribe, envía la primera misiva, la primera carta que estamos estudiando, él quiere dejar claro, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de nosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Y aquí están los 3 conceptos pilares. Primero, de la obra de vuestra fe.
del trabajo de vuestro amor. ¿Y qué más? Y la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué interesante. Son tres conceptos que son claves en una iglesia, ¿cierto? Que de hecho es una iglesia nueva y está eh, surgiendo y aguantando, ¿cierto? Un clima, un contexto de mucha dificultad. Si bien es cierto, nosotros no tenemos las mismas características de tesalonicenses, hay cuestiones que también podemos experimentar, una hostilidad constante hacia el cristianismo. Aún así, nosotros tenemos cierta libertad de culto. No sabemos hasta qué punto la vamos a tener, ¿cierto? Cada vez estamos viendo luces de que cada vez más la hostilidad hacia el cristianismo está creciendo cada vez más. Ahora, vamos con el primer pilar entonces. ¿A qué se refiere el concepto que Pablo está escribiendo aquí cuando habla de la obra de vuestra fe? Y eso tiene que ver con obras espirituales. Aún siendo una iglesia joven, evidenció obras espirituales, más bien dicho. Ahora, la palabra obras, hermanos, es una palabra muy interesante y se repite mucho en el Nuevo Testamento. Es la palabra ergón. Muy parecida, tenemos una palabra en español que se llama ergonómico, que también está relacionada. Y lo ergonómico es algo que está hecho con mucho detalle para alguien que trabaja en algún área, por ejemplo. Puede ser un escritorio ergonómico, ¿cierto? Está tan dedicado, muy bien hecho para que la persona trabaje y no tenga problemas. Está adecuado con detalles precisos para que alguien pueda hacer su trabajo de manera eficiente. Ergonómico, ¿cierto? Está relacionado con un trabajo, ¿cierto? Con algo que está bien hecho. Y aquí Pablo usa este concepto para hablar de obras espirituales. Por eso dice, nosotros damos gracias a Dios y nos acordamos de ustedes siempre. Y damos gracias por, primero, la obra de vuestra fe. Ahora, se trata de obras espirituales, hermanos, de acciones como la actitud frente a la instrucción espiritual. Noten el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Eso tiene que ver con un acto, con una acción de la fe. ¿Cómo llegaron a ser imitadores del apóstol Pablo y también del equipo pastoral? Es porque de una u otra manera eso es propio de la fe, imitar lo bueno. Puede ser también el crecimiento, hermanos, es espiritual. Si ustedes me acompañan al capítulo 3 de Primera Tesalonicenses, versículo 9, Pablo nuevamente nos remite a lo que son las acciones de gracia, las acciones de gracias de ellos. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia. Claro, era una iglesia nueva, en pañales, tuvieron que dejarla abandonada, pero ellos están, ¿cierto?, orando al Señor para que veamos, dice, vuestro rostro y contemplemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dice, dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para vosotros. Hay una petición de parte del apóstol Pablo de que haya crecimiento espiritual. Y por supuesto que eso va a ocurrir y está ocurriendo en los tesalonicenses. La obra de vuestra fe, la actitud frente a la instrucción espiritual, el crecimiento espiritual, el amor entre los santos. Noten lo que dice el versículo 9 del capítulo 4. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis los unos a los otros. Hermanos, esa es la consecuencia justamente también de la obra de vuestra fe, del resultado de esa fe. También, por supuesto, la conducta y el servicio. Noten el versículo 9 del capítulo 1. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esas son obras, son acciones, no son, ¿cierto? Digámoslo así, intenciones. Por el contrario, son obras que surgen de la fe.
Por eso que la frase la obra de vuestra fe, siendo el primer pilar, también quiere decir la obra que surge como fruto de la fe. Hermano, si usted tiene fe real, si usted tiene fe verdadera, eso tiene que manifestarse en acciones concretas. Ahora, la fe siempre, hermanos, es un don de Dios. Sin embargo, la evidencia de que hemos sido salvos por medio de la fe, según Pablo en Efesios, es que tendremos acciones que se van a derivar o que van a ser el fruto de esa fe. Pablo en Efesios 2, versículo 8 y 9, menciona algo muy interesante, ¿cierto? Dos preposiciones que hay que saber distinguir, el por y el para. Noten, porque por gracia sois salvos. Noten, por gracia. Ahí está la causa, la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿cierto? El hecho de ser salvos por medio de la fe, todo es un don de parte de Dios. Y Pablo clarifica diciendo, no es por obras, no es por acciones que ustedes hagan. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, que significa eso que Dios nos hizo, ¿cierto? Desde el comienzo, creados en Cristo Jesús, y noten la segunda preposición, para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, somos salvos por gracia, pero la evidencia de que hemos sido salvos por gracia es que vamos a vivir para el Señor demostrando obras espirituales. Por eso que el texto dice que hemos sido creados en Él, ¿cierto? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es el primer pilar entonces, hermanos, de una iglesia saludable? Obras espirituales, surgidas de la fe. Cuando creemos en Cristo, en nuestro corazón deberían haber, ¿cierto? No solamente las intenciones de poder hacer un acto, una acción de acuerdo a lo que es la vida cristiana. En este caso, en servicio de la obra del Señor, en servicio de los creyentes, en servicio de los hermanos. Por eso que es muy importante que entendamos este concepto, hermanos. Cuando Pablo dice, damos gracias a Dios, nos acordamos sin cesar de ustedes. ¿Y por qué cosa nos acordamos? Es porque hay tres aspectos en los cuales ustedes demostraron muy rápidamente. Primero, la obra de vuestra fe. Dicho en otras palabras, la verdadera fe producirá acciones, gestos y hechos de acuerdo, obviamente, a lo que son una vida transformada. Santiago también nos explica esto diciendo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. De alguna manera, algunos estaban separando la fe de las obras. Y Santiago trata de explicar diciendo, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? No es que use trabalenguas aquí ni nada por el estilo. Algunos pensaban que la fe y las obras eran separadas. Y algunos pensaban que el orden también era diferente. Y Santiago trata de explicar diciendo, yo te mostraré que creo por la manera en que vivo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y no es la fe. Sin embargo, cuidado, dice Santiago. ¿Saben qué? Dice, también los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, ¿cuáles son las obras de los demonios? Son diferentes. Separar una cosa de la otra, ¿cierto? No es correcto. Pero también considerar que solo yo necesito fe no es suficiente. La fe verdadera siempre va a manifestar obras que son concordantes con una vida cristiana. No puedes decir que tienes fe, pero no te congregas. No puedes decir que tienes fe, pero nunca, ¿cierto?, llamas a tu hermano. No podemos decir, hermanos, que tenemos fe, ¿cierto?, y siempre andamos desesperados, por dar algunos ejemplos. Santiago sigue diciendo, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Que la fe sin obras es muerta? Una fe muerta, hermanos, no sirve.
Mucha gente dice tener fe, pero nunca manifiesta obras espirituales de esa fe. Santiago nos ayuda a entender que esa persona simplemente tiene una fe muerta. No sirve esa fe. En el día de hoy la gente no tiene falta de fe. El objeto de esa fe es el errado. Muchos confían, ¿cierto?, en santos, muchos confían en imágenes, pero la fe verdadera radica, hermanos, en la confianza radical en Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por eso que Pablo está muy contento y de hecho es muy razonable. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. De hecho nos acordamos siempre y nos alegramos de ustedes. ¿Por qué razón? Por la obra de vuestra fe. Eso llegaba a mostrar que realmente, a pesar de que tuvieron que salir muy rápido de Tesalónica, los creyentes en Tesalónica habían recibido algo que solo Dios puede dar, que es vida espiritual. Por eso ellos estaban manifestando, hermanos, obras espirituales. Ahora, el segundo pilar, hermanos, de acuerdo a nuestro versículo, tiene que ver con lo que sigue diciendo Pablo en el versículo que ustedes tienen ahí, ¿cierto? Versículo 3. Leo del versículo 2 nuevamente. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ya notamos a qué se refiere Pablo con aquella frase, ¿cierto? Obras espirituales. Pero aquí va a mencionar un segundo pilar que no puede, ¿cierto?, estar ausente. Dice, y del trabajo de vuestro amor. Eso se puede traducir con amor sacrificial. Si se dan cuenta, aquí hay dos palabras que pueden ser muy parecidas, trabajo y obras. Dice el versículo 3, ¿cierto? Del trabajo de vuestro amor. Pero en la frase anterior nos encontramos con la obra de vuestra fe. Obra de vuestra fe y trabajo de vuestro amor. Pareciera que Pablo, ¿cierto?, usa dos conceptos que de hecho son sinónimos. De hecho, obra y trabajo llegan a ser sinónimos. Pero Pablo quiere enfatizar, hermanos, con este segundo término, no la acción en sí, sino la calidad de la acción, lo cual revela el motor de fondo de ello. ¿Qué hay detrás de ello? Amor. Dice el texto, el trabajo de vuestro amor. Esto es el trabajo que produce el amor que hay en cada uno de ustedes. Hermanos, ¿por qué asumir responsabilidades en la iglesia? ¿Por qué hacer algo que otros podrían hacer? ¿Por qué responsabilizarse con tareas eclesiásticas que otros podrían hacer? Hermanos, los tesalonicenses se habían quedado solos, sin un liderazgo fijo. Sin duda que con el tiempo eso fue arreglándose, pero es una iglesia que queda huérfana en cierto sentido del liderazgo. Sin embargo, ellos no se quedaron sentados en las bancas diciendo, yo no me corresponde hacer esto, que lo haga otro. Cuando Pablo explica aquí, y en eso radica su agradecimiento, en que ellos, ¿cierto?, habiendo quedado solos, no se quedaron, ¿cierto?, sentados o de manera pasiva, actuaron. Primero, demostraron obras espirituales que es propio de los creyentes verdaderos. Y segundo, demostraron, como dice el texto, un trabajo que fue impulsado por el amor. Por eso es importante, hermanos, recordar que cada trabajo para el Señor no es en vano. Y cada trabajo, hermanos, que podemos hacer para el Señor debe ser imbuido, ¿cierto?, impulsado por el amor, no por el interés. A veces son las pequeñas cosas en la iglesia que hacen la diferencia. Cuando uno muchas veces visita otros lugares puede darse cuenta de cómo funcionan las cosas. Y sin duda que siempre hay cosas positivas que recalcar. Menciono un detalle simplemente aquí, en este tiempo, estando acá con nuestros padres, ¿cierto? También para poder ayudar a nuestros suegros también con lo que es Carlitos. Notamos nosotros, hermanos, que también hay un trabajo de parte de algunos hermanos de la iglesia aquí de UCB. Por ejemplo,
en el hacer fuego, un acto tan sencillo, tan simple. Pero hay hermanos que vienen el día anterior, preparan todo, ¿cierto? Para que al otro día quienes van a venir al templo puedan, ¿cierto?, estar calentitos, como decimos, ¿cierto?, en nuestro contexto. Un trabajo tan sencillo como el hacer fuego. Sin embargo, hermanos, los creyentes, sin duda, de Tesalónica, hacían más que eso. Y no estoy diciendo que eso sea menor. Es importante cada acto. Ahora, ¿qué llega a surgir o qué impulsa ese trabajo para el Señor? Dice Pablo, y lo dice claramente, el trabajo de vuestro amor. Es importante entender, hermanos, que una iglesia sana es tal porque tiene vida y vida espiritual. De allí el dicho, ¿cierto?, que aludí hace un momento, la iglesia es un organismo que tiene una organización. La organización es la estrategia, es la estructura, ¿cierto?, de la iglesia, o que tiene la iglesia, o que tiene la asamblea, la estructura, ¿cierto?, administrativa. Pero principalmente la iglesia es un organismo, porque son personas que han recibido vida de parte de Dios. No es lo primordial la organización en sí, sino la vida de la iglesia. Ahora, en otras palabras, la iglesia no es solo una organización de personas, hermanos, es una asamblea de creyentes con vida espiritual que se reúnen para servir a su Señor. ¿Y cuál es el motor de ese servicio? Hermanos, como Pablo dice acá, es el trabajo de vuestro amor. Uno podría pensar, ¿qué yo puedo hacer para mi Señor? De hecho, uno podría pensar que eso es lo lógico en personas que hemos sido salvados por amor. ¿Qué puedo dar yo al Señor? Muchas veces hacemos cosas por interés, ¿cierto? Especialmente cuando somos inmaduros, en muchos casos. Pero hermanos, como creyentes, ¿qué hacemos para el Señor? Ahora, el trabajo de vuestro amor incluye un esfuerzo, hermanos. El término trabajo no es la típica palabra que Pablo usa para referirse a la obra de vuestra fe. Es otro término, no es el término ergón, ¿cierto? Que está muy relacionado con el término ergonómico, ¿cierto? Aquí Pablo usa otra palabra y no es casual. Usa el término kopos, ¿cierto? Es un término bastante interesante que describe un trabajo que se hace con esfuerzo o incluso que fatiga a quien lo lleva a cabo. Muy interesante que se usa en 1 Timoteo 5:17 del trabajo de los ancianos o parte de los ancianos. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan. Y ahí la palabra trabaja, ¿cierto? Es un sinónimo de kopos relacionado, que es la palabra kopiao, y significa fatigarse, agitarse, esforzarse. Y de acuerdo a 1 Timoteo 5:17, cuando Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor, mayormente los que se dedican a ¿qué? ¿Cómo dice ese versículo? Miren, acompáñenme un poquito para que usted note cuál es el estándar, obviamente, que se espera, obviamente, de quienes también trabajan en esta área. 1 Timoteo 5:17, algunos podrían pensar, como yo pensaba cuando niño, ¿cierto? En mi inocencia, mi papá es pastor, no hace nada, ¿cierto? Habitualmente los hijos de pastores tienen esa idea. Pero evidentemente cuando entendemos el concepto bíblico de qué es lo que significa enseñar la palabra del Señor, que es la obra principal de un pastor, entendemos que, hermanos, incluso la fatiga y el trabajo y el esfuerzo son parte de esa labor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Hace un tiempo, bueno, les comentaba seguramente también que con esta labor uno conoce distintos pastores de diferentes congregaciones o de diferentes confesiones de fe. Y le comentaba a mi esposa el otro día que conocía a un pastor, no quiero obviamente ser crítico de ello, siempre a veces hay necesidad, y que, bueno, se dedica a hacer otro tipo de trabajos, pero también es pastor.
Y yo me preguntaba, ¿y a qué hora este pastor estudia? ¿O qué tiempo dedicas, obviamente, para, como dice Pablo aquí, enseñar y predicar? Lo cual incluye, por supuesto, un trabajo extenuante en muchos casos. Hermanos, nosotros no debemos perder de vista que la palabra del Señor es tan clara para referirse a lo que significa trabajar para el Señor. Sin embargo, aquí no solamente Pablo, como era de costumbre, y su equipo pastoral manifestaron estas características. Por eso Pablo mismo dice a Timoteo, mira, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor, mayormente los que se extenúan, los que se cansan, los que se fatigan y se agitan, y se cansan incluso o desmayan, podríamos agregar, porque el término que se usa aquí para trabajo es bastante fuerte, es bastante potente. Sin embargo, este mismo estándar es el que se encontraba, hermanos, en los creyentes, porque cada uno de ellos trabajaba para el Señor por medio, ¿cierto?, de un trabajo extenuante, un trabajo sacrificial. Por eso el texto dice, damos gracias al Señor siempre por el trabajo de vuestro amor. Puedes subrayar ahí la palabra trabajo, tiene que ver con un trabajo extenuante. Por eso que colocamos aquí que el segundo pilar, no solamente, ¿cierto? Los pilares de una iglesia saludable o sana son las obras espirituales, sino también es el amor sacrificial. Ahora, como les dije, hermanos, este tipo de trabajo, un trabajo extenuante, un trabajo que implica fatiga, un trabajo que implica esfuerzo, estaba presente en los creyentes. Imagínense, Pablo tiene que huir rápido, escapar de Tesalónica para no ser golpeado, para no ser incluso muerto. Muchas veces Pablo estuvo en esa situación. Y en ese sentido, lo que notamos aquí, hermanos, como dice el texto, y lo leo nuevamente, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Primero, necesito ser creyente y mi vida debe demostrar que soy creyente. ¿Cómo? Con obras espirituales que nazcan de un corazón que ha sido regenerado por Dios. No puede ser de otra manera. Pero a la par de eso, también debe haber un trabajo que surja del amor, un trabajo en el servicio para el Señor. Ahora, el trabajo para el Señor involucra tres aspectos que son claros y podrían estar implícitos y podemos entenderlo. Responsabilidad, esfuerzo y compromiso. Tres conceptos, vuelvo a repetir, responsabilidad, esfuerzo y compromiso. Cada uno de los creyentes en Tesalónica entendió que era responsable. ¿Y qué significa ser responsable? La palabra responsable es ser capaz de responder, hermano. Una buena pregunta es, ¿usted está capacitado para responder? O, dicho en otras palabras, ¿es responsable? En nuestra legislación, ¿cierto? Las personas son responsables desde cierta edad. ¿Por qué razón? Porque se asume que son capaces de responder a ciertas tareas. La pregunta ¿es usted responsable? ¿Es capaz de responder? ¿Es capaz de llevar una tarea a cabo? Eso involucra, hermanos, el concepto, obviamente, de trabajo para el Señor, basado en el motor del amor, no en el motor de la obligación. Por eso que los pastores no podemos obligar a las personas a hacer algo. Esperamos que reaccionen frente a virtudes que deberían ser naturales en nosotros. Uno no debería preguntar o decir, ya pues hermanos, trabajen para el Señor. Uno debería decir, a ver hermanos, usted va a trabajar en esto. ¿Por qué razón? Es porque los hermanos desean trabajar, como Pablo aquí lo explica claramente. Vuelvo a repetir, hermanos. Pablo da gracias al Señor y se recuerda en sus oraciones, no con quejas, de hecho, no está quejándose siempre. Por el contrario, su oración es una oración de gozo. ¿Por qué razón? Porque encuentra en los hermanos de Tesalónica que hay una obra que surge de la fe de ellos, pero también que hay un trabajo, dice el texto, de vuestro amor. Responsabilidad, esfuerzo y compromiso incluyen, hermanos, un trabajo que surge de un amor sacrificial. ¿Es usted capaz de responder? La palabra esfuerzo
como está implícito en el texto cuando dice, damos gracias por el trabajo de vuestro amor. El trabajo implica, ¿cierto?, quemarse las pestañas, como decimos muchas veces, ¿cierto? El gastar tiempo, el sacrificar una cosa por otra para servir al Señor. Y eso implica esfuerzo. Sin embargo, para que haya un esfuerzo por Cristo, debe haber una prioridad por Cristo. ¿En qué lugar está Cristo en tu vida? ¿En qué lugar está Cristo en su vida, hermano? Primero, segundo, tercer lugar. Cuando Cristo está en primer lugar, siempre va a haber una acción sacrificial por quien nos dio la salvación. Uno podría decir que eso es de perogrullo, lamentablemente no siempre es así. Por eso es que hacemos bien en recordar estos pilares que claramente estaban en esta iglesia, hermanos, ejemplar de los tesalonicenses. Responsabilidad, esfuerzo y compromiso. ¿Y cuál es la idea de compromiso? Hermanos, si los creyentes de Tesalónica no hubieran estado comprometidos con el Señor, lo más probable, Tesalónica como iglesia hubiera desaparecido. Hermanos, ¿cuántos templos han desaparecido en el día de hoy? Por falta justamente de responsabilidad, esfuerzo y compromiso. ¿Y qué ser, cierto? ¿O qué significa el término compromiso? Bueno, eso tiene que ver con la necesidad de involucrarse, de estar involucrado en algo, de sentirse parte. Muchas veces las personas dicen, no, es que no voy a la iglesia porque no me siento parte. Bueno, eso es un error, porque cuando eres salvo, Dios te pone, ¿cierto?, aparte para el servicio de la obra del Señor. No hay un concepto existencial de falta, ¿cierto?, de autoestima o de no pertenecer. El Espíritu Santo infunde en nosotros esa capacidad y esa inclinación de poder estar en coinonía, de ser parte de mis hermanos. Por eso Pablo también usa la figura de cuerpo. Responsabilidad, repito, esfuerzo y compromiso incluían este amor sacrificial de parte de los creyentes de Tesalónica. Vuelvo a repetir, ¿somos responsables? ¿Usted es capaz, hermanos, de responder? Podría yo decir, sí, muchos de ustedes son bastante capaces de responder al Señor. ¿Es Cristo su prioridad? Por supuesto, ahí como líderes no podemos hacer mucho, simplemente exhortar a nuestros queridos hermanos a que, bueno, pongan al Señor en primer lugar. Compromiso, la necesidad de involucrarse. Muchas veces nos involucramos en un montón de cosas que no tienen mucho que ver con lo que es eterno, con lo que es duradero. Y lo que es espiritual, muchas veces los dejamos en segundo lugar. Qué triste es eso, hermano. Pero si nosotros somos creyentes, deberíamos involucrarnos en algo. Muchas veces nos involucramos en nuestros propios negocios, ¿cierto?, con lo que nos conviene. Pero es importante recordar el ejemplo de los tesalonicenses. Ellos se involucraron en hacer su trabajo. Recuerden, Pablo tuvo que huir rápidamente, quedaron solos y ninguno dijo, bueno, no tenemos líderes, quizás nadie puede hacer nada. Por el contrario, cuando uno va leyendo la epístola y la vamos leyendo, la vamos estudiando, nos vamos dando cuenta, hermanos, que claramente los tesalonicenses se comprometieron y se involucraron en la obra del Señor. Finalmente tenemos un tercer pilar, ¿cierto?, que tiene que ver con la convicción escatológica de los creyentes. Pablo menciona, ¿cierto?, claramente también aquí, por medio de la expresión y la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, leyendo el versículo completo. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, obras espirituales, del trabajo de vuestro amor, ese trabajo sacrificial, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si nos preguntamos, hermanos, ¿hacia dónde va el mundo? ¿O hacia dónde está yendo el mundo? Claramente cuando vemos noticias, siempre estamos viendo una decadencia en todos los niveles. Una decadencia de tipo moral, una decadencia de tipo ético y espiritual, por supuesto. Desde que el mundo fue creado, sin duda, y debemos reconocerlo, la maldad del hombre ha estado presente desde los comienzos. Si usted lee la Biblia, y ojalá sea un hábito también, usted como creyente, se va a encontrar que incluso después del diluvio, el corazón del hombre siguió de continuo en dirección al mal. Cuando hablamos de la maldad del hombre, hermanos,
Es una cuestión constante en cada generación. El hombre ha demostrado con creces, ¿cierto?, de diferentes formas y en todas las décadas, que el hombre es malo, no es un ser bueno. No es que la sociedad lo haga malo, el hombre, ¿cierto?, después de la caída de Belén, perdió todas sus capacidades, ¿cierto?, para poder obrar de acuerdo a los estándares de Dios. Por eso que vemos tanta maldad. Solo recordar, hermanos, imagínense la ceguera del hombre en este sentido, en el trato, por ejemplo, con las mujeres en este pueblo de Afganistán. ¿Cómo es que se pueden hacer tantas aberraciones, ¿cierto?, en este caso, con las mujeres, con lo que es creación de parte de Dios, con quien Dios dio al hombre para ser una ayuda idónea, como dice Pablo, y en este caso para los creyentes, para quien también es, por supuesto, un vaso frágil por un lado, y por quien también los maridos deben dar incluso sus vidas. ¿Cómo es que este mundo distorsiona todo lo bueno que Dios ha hecho? Sin embargo, de la misma manera, hermanos, Dios ha manifestado, ¿cierto? De la misma manera que vemos el mal en el mundo, también Dios ha manifestado sus juicios de manera histórica desde el comienzo también para demostrar que Él, por supuesto, como dice el Salmo 5:5, está airado con el impío todos los días. Ahora, juicios de Dios tenemos muchos en las Escrituras. Tenemos juicios universales. ¿Se acuerda del gran diluvio? No fue un diluvio local, fue un diluvio universal que abarcó todo el planeta Tierra. La destrucción de pueblos tan corruptos como Sodoma y Gomorra, los juicios a Israel, los juicios del exilio, pero también los juicios a justamente las naciones paganas en su momento, juicios temporales que también devinieron por parte de Dios por haber obviamente abusado, por haber actuado mal. Tenemos el juicio del gran trono blanco, juicio final, podríamos llamarle a ese, el juicio del abandono que menciona Pablo en los Romanos, ¿cierto? Que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿No quieres entender? ¿No quieres entender que esto es la forma, ¿cierto?, adecuada o correcta, o este es el estándar de Dios? Bien, perfecto, sigue tu camino. Ese es el juicio del abandono, el juicio eterno, ¿cierto? Pero también la Biblia menciona, hermanos, un juicio venidero, que está, ¿cierto?, mencionado en el texto aquí como la ira venidera. Se menciona no solamente, hermanos, en el Antiguo Testamento, en profetas como Sofonías, refiriéndose a juicios históricos, podemos decir, sino cada juicio relativo al día de la ira o a la ira venidera tiene que ver con los juicios relativos al día de Jehová. Y todos los profetas, como hemos observado en la introducción a esta serie, ¿cierto?, apuntan hacia ese día. Ahora, el tercer pilar que Pablo menciona aquí, hermanos, es el pilar de una iglesia sana que tiene que ver con la cuestión, obviamente, de la esperanza. Por eso hablamos de el tercer pilar como una convicción escatológica. ¿En quién confiamos nosotros, hermanos, finalmente? ¿Quién va a traer justicia final? ¿Quién pondrá orden, cierto, en este tiempo y en algún momento a la maldad humana? ¿Partidos políticos? ¿Personajes, cierto, digámoslo así, eh, religiosos? Sabemos por la palabra del Señor que sin duda va a venir un día en que va a aparecer un hombre que va a ofrecer paz y seguridad. Esa es la persona del anticristo, sin duda. Nosotros no esperamos, por supuesto, hermanos, al anticristo. Nuestra esperanza no está puesta en el hombre, está puesta en el Señor. Estas preguntas han estado presentes, por supuesto, durante cada generación, durante cada tiempo. Sin embargo, para los creyentes la respuesta, hermanos, es conocida. Dios traerá juicio y orden final. Dios no se ha olvidado de la maldad del hombre. Dios no ha hecho la vista gorda. Por el contrario, Dios no solo ha establecido un día, como dice Hebreos 9, en que juzgará con justicia al mundo. Lo hará por medio de un proceso también de juicios ordenados. Y Pablo en ambas epístolas no se refiere al juicio eterno aquí en Tesalonicenses como en Juan, ¿cierto? O al juicio del abandono como Pablo lo establece en Romanos. Aunque también están incluidos estos juicios, Pablo alude en ambas epístolas, en primera y en segunda Tesalonicenses, al día de la ira, al día de Jehová. Un eco que viene, ¿cierto?, desde el Antiguo Testamento, en donde se describe el grande y terrible día de Jehová.
Los creyentes hermanos de Tesalónica, de hecho, y esto es importante entenderlo, ya vivían en un contexto de injusticias, en un contexto de inmoralidad y maldad, en un contexto de tribulaciones. Sin embargo, habían aprendido oralmente por boca de Pablo en ese corto tiempo que estuvieron, que ellos no experimentarían los juicios venideros relativos a lo que Pablo de hecho menciona en las mismas epístolas relativos a la ira venidera, juicios con los cuales Dios va a castigar, obviamente, a este mundo. Aunque Dios, hermanos, por otro lado, y esto es importante entenderlo, sabía que los tesalonicenses no verían tal día, esta verdad quedó plasmada aquí para todos los creyentes, de manera que el versículo 10 llegó a ser la razón esencial de la esperanza de todos los creyentes de todos los tiempos y especialmente de aquella generación que va a ser rescatada, que va a ser librada, ¿cierto? Esperando o descansando justamente en la venida de Cristo por su iglesia para exonerarla de aquellos juicios. De allí el concepto de la convicción escatológica. Noten lo que dice el versículo 10, después que Pablo describe, eso lo vamos a ver en su momento también. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Como les dije hace un momento, la ira venidera no tiene que ver aquí con la ira eterna o la ira del abandono. Observando los contextos de ambas epístolas, la ira venidera tiene relación a los juicios, ¿cierto?, que tienen que ver con el día de Jehová. Los juicios de la ira, hermanos, que están justamente descritos en los profetas, como también en el libro de Apocalipsis. Por eso, y voy terminando con lo último, la iglesia, hermanos, de Tesalónica y la iglesia primitiva en general, nunca fue enseñada a esperar el juicio de la ira venidera o la ira escatológica. No, jamás. Nunca tuvo una mirada idealista también del mundo, como lo enseña el postmilenarismo, ¿cierto? De hecho, el postmilenarismo siempre resurge en algún momento con esta idea de que la iglesia va a convertir a este mundo, y lo que estamos viendo es todo lo contrario, es una decadencia a nivel mundial, hermano, de la ética, la moral y la espiritualidad, si se puede decir. Nunca tampoco la iglesia tuvo una mirada ambigua de los juicios futuros, que de una u otra manera también enseña el amilenarismo. ¿Dónde está la gran tribulación en el contexto o la interpretación amilenarista? No se habla mucho de ello. ¿Dónde queda guardado eso? ¿Dónde lo esconden todo este tiempo, cierto, de 7 años de juicio? Por supuesto, si eso fuera así, la iglesia no podría hablar de una esperanza, hermanos, cristiana. Tampoco la iglesia tuvo una postura pan-escatológica. ¿Cuál es la idea de esta idea pan-escatológica? Bueno, lo que sea. Si Cristo viene antes de la tribulación o si viene después, bueno, lo importante es que Cristo va a venir. Hermanos, eso no se enseña en las Escrituras. Básicamente es una forma de escapismo de lo que claramente la palabra establece como una esperanza cristiana. Por eso, vuelvo a leer el versículo. Damos gracias a Dios, versículo 3. Pablo y su equipo está muy contento diciendo, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria, ¿cierto?, de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. ¿De qué cosa? Aquí están los 3 pilares. De la obra de vuestra fe, primer pilar. Segundo pilar, del trabajo de vuestro amor. Un trabajo que surgió, ¿cierto?, del amor, pero no cualquier trabajo, un trabajo sacrificial. Y por último, y la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme terminar con 3 pensamientos. La frase y la constancia en la esperanza de nuestro Señor tiene que ver con aquella seguridad que trae una convicción que enfoca la mirada del creyente. Es lo contrario a desesperanza.
¿cierto? No, los creyentes de Tesalónica fueron enseñados directamente por Pablo y por carta, ¿cierto? Y de hecho, después vamos a verlo, cómo es que Pablo profundiza esta convicción escatológica, esta esperanza en el Señor Jesucristo, diciéndoles, nadie os engañe, cuidado. Por eso que notamos, hermanos, que la esperanza justamente de los tesalonicenses estaba puesta en Cristo Jesús. Noten nuevamente el versículo 10. Y esperar, y eso surge obviamente de la esperanza. Esperar, esperanza. Dice, de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a quien nos libra de la ira venidera. Ahora, no se trata solo de esperanza, sino de constancia en aquella esperanza. Y la constancia, hermanos, implica aquí una palabra que implica aguante y resistencia y también convicción. Por esta razón, la cuestión escatológica en el Nuevo Testamento nunca es una cuestión de segundo orden. No está establecido así en el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Es porque es una enseñanza apostólica, ¿cierto? En donde se establece la esperanza cristiana, la esperanza, hermanos, en Cristo Jesús, por, ¿cierto?, la venida en rescate de Cristo por su iglesia de juicios establecidos y profetizados en la palabra del Señor para los incrédulos, para las naciones. Juicio a los cuales Dios ha exonerado a los suyos por medio de su propio Hijo. Ahora, cuando uno espera a una persona, hermanos, es porque tiene esperanza de que va a venir. Y esto es justamente la esperanza de la que habla Pablo en el contexto. Vuelvo a repetir. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a quien nos libra de la ira venidera. Veremos en su momento por qué Pablo repite tantas veces, ¿cierto? O quiere identificar a Jesús. Noten, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. 3 veces se enfatiza la identidad y también se menciona claramente sobre Cristo, quien nos libra. ¿A qué se refiere con librar, hermanos? Vamos a verlo también en los próximos exposiciones de este texto. Terminamos, ¿cierto?, repitiendo nuevamente el versículo. Damos gracias a Dios por todos vosotros en haciendo memoria, ¿cierto? Dice ahí el apóstol Pablo, de vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Recuerden, hermanos, la obra de vuestra fe, obras espirituales. Segunda cosa, del trabajo de vuestro amor, un amor sacrificial, un amor que se desgasta, un amor que paga un precio y finalmente, y la esperanza, ¿cierto? O dice la constancia, recuerda el concepto de constancia es estabilidad. La estabilidad de ustedes en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Concluimos, hermanos, con algunas preguntas. ¿Nos parecemos a los creyentes de Tesalónica? ¿Se parece usted a los creyentes de Tesalónica? ¿Tenemos las convicciones de los tesalonicenses? ¿Manifestamos estos pilares? ¿Hay en nosotros obras de fe? Pueden decir las personas, miren, esas personas van a ese lugar y se nota que son creyentes porque se manifiestan como tal. Hay un trabajo, hermanos, hay un involucramiento de parte de nosotros, hay un compromiso que queremos pagar o nos desatendemos de la obra del Señor. Y por último, ¿tenemos convicción, hermanos, en la venida de nuestro Señor Jesucristo para salvación, para exoneración de los juicios de Dios? Hermanos, yo espero que esta mañana podamos pensar y reflexionar hasta qué punto nosotros, ¿cierto?, hemos evidenciado fe, o más bien obras de fe, que son obras espirituales que surgen de un corazón que de verdad cree en el Señor. ¿Hasta qué punto usted y yo, hermanos, trabajamos impulsados por el amor? ¿Y hasta qué punto también creemos y estamos seguros en Cristo que viene un día por su iglesia? Que el Señor nos ayude, hermanos, a que podamos manifestar
estos pilares que son claves, ¿cierto?, para una iglesia que necesita, evidentemente, seguir las pautas que Dios ha establecido en su palabra.